Bienvenidos al programa Libertad y Democracia del Inter-American Institute for Democracy y Radio Televisión Martí, para recordar todas las semanas los temas de defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en las Américas y analizar el estado en que se encuentran las dictaduras lideradas por Cuba y compuestas por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Hoy día vamos a empezar nuestra reflexión sobre Cuba. Cuba, cuya dictadura ha cumplido 60 años y pretende una reforma constitucional, entre comillas, como si las dictaduras tuvieran constitución. Las dictaduras lo que tienen es un estatuto que trata de generar o de simular legalidad para que los dictadores hagan lo que quieran por encima de la voluntad popular. En cambio, una constitución es la expresión de la voluntad del pueblo para establecer las reglas de convivencia social y política de ese pueblo, fundadas en valores de libertad, de respeto a los derechos humanos, de democracia y de que los individuos pueden trabajar en un ambiente de tolerancia. Con esta introducción quiero dar la bienvenida al gran periodista Pedro Corso, que nos acompaña hoy día para tratar y discutir un poco sobre el tema de la reforma constitucional en Cuba, y también nos acompaña nuestra directora del Instituto Interamericano por la Democracia, Beatriz Rangel, de nacionalidad venezolana. Pedro, ¿cómo es esta historia de la reforma constitucional, término ya inaceptable en la dictadura cubana? Mira, yo me atrevería a decir que los cubanos, históricamente, siempre hemos tenido una inclinación muy fuerte hacia la legalidad, aunque rápidamente la violemos. Tal vez no hay ningún proceso independentista contra la corona española en toda América que se haya dado más constituciones que el proceso de independencia cubano. Es más, es posible que no se haya establecido una constitución con viso tan respetuoso del derecho de las partes, de los factores que concurren a un Estado, como ocurrió con la primera constitución de Cuba, la constitución de Weimar, en el lejano 1869. El castrismo, que prometió cuando llegara al poder restablecer la constitución del 40, no lo hizo. Hizo unos estatutos, como bien tú decías hace un momento, que retomó algunos de esa constitución y a su vez retomó otros de otras cartas magnas cubanas, incluidas del periodo de la Guerra de Independencia. Posteriormente, años más tarde, fuera de una total institucionalidad, instrumentan la primera constitución castrista. Aquello fue un circo fabuloso, no tan grande como el actual, pero era un circo que tenía más viso de legalidad que el presente, aunque también era algo falso. Le entregaron esa tarea a un individuo ya fallecido, Blas Roca Calderío, que había sido líder del Partido Socialista Popular Cubano, le hace Partido Comunista de Cuba, y este individuo propuso y desarrolló aquella constitución para satisfacer las ansiedades de mando y de poder de Fidel Castro. Ahora vienen con esta reforma como una especie de lavado de cara, no para los cubanos, sino para el mundo exterior, que tanto Raúl Castro como Díaz-Canel están pretendiendo presentar. Bueno, es una simulación, ¿no? Porque ellos lo que tratan de mostrar, y han estado vendiendo en estos días en Europa con algunos voceros, obviamente bien alentados por la dictadura cubana, que son una democracia de partido único. Imagínate la incongruencia. Una gran farsa, Carlos. Y que además tratan de simular que el pueblo cubano tiene alguna forma de expresión para determinar cuál es la norma fundamental que los va a regir. En eso hay más elementos de lo que es en verdad el régimen cubano, que es un régimen de crimen organizado. Cometen falsificaciones, suplantaciones, están apoderándose de la voluntad popular y para eso están montando lo que tú dices, un show. Ahora, este show es bien pronto, viene ya, y hay sectores de la resistencia, de la oposición y del exilio cubano que están en campaña para oponerse a la constitución nueva de la dictadura cubana. Y ahí hay tendencias, hay quienes dicen que no hay que ir a votar y hay quienes dicen que hay que ir a votar por el no. ¿Qué opinas tú de Mira, cualquiera de las dos posiciones hay argumentos sólidos para respaldarlas. Yo creo que cada quien
tiene que llegar a una conclusión en base a su experiencia y conocimiento. Yo soy partidario de no participar en los comicios. Cuando las primeras elecciones en Venezuela, y perdone que me desvíe, aquellas elecciones que tuvieron lugar para elegir la primera Cámara de Representantes, yo fui partidario, muy partidario de no participar en las elecciones, porque la dictadura de Chávez ni la de Maduro jamás han ofrecido garantías para que se exprese y para que se reconozca la voluntad popular. El castrismo todavía mucho menos. Hay que tener presente que el régimen totalitario cubano sí responde a una naturaleza de cierre total y absoluta, mientras el despotismo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro siempre han pretendido dar algunos visos de legalidad y alguna apariencia de que allí se puede decir no. Bueno, esto es una farsa. No se puede decir no. De que es una farsa total y completa. ¿Qué posibilidad tiene el ciudadano cubano, el que vive en Cuba, de expresar libremente su voluntad? Ninguna, Carlos. No la ha tenido de hace 60 años a la fecha. Eso no quiere decir que en el pasado la pudieran expresar mucho menos. Entonces, ¿qué pasa con un ciudadano que no va a votar? ¿Va a ser castigado? ¿No le van a dar el cupo de comida? ¿Qué sucede si no va a votar? Yo nunca voté en Cuba y a mí nunca me hicieron nada. Pero fuiste preso 8 años. Sí, pero después que salí de la cárcel, tuve la oportunidad de votar y nunca lo hice. Ok. ¿Y qué pasa con el ciudadano que va y vota no? ¿Qué posibilidad hay de que ese voto no se refleje en el resultado? ¿O esto va a merecer una manipulación como la que se hace en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba? Donde puedes votar lo que quieras, pero siempre gana el dictador. Carlos, va a estar manipulado todo. ¿Por qué? Porque en Cuba no hay un Consejo Nacional Electoral, o como se llame, que realmente responda a una estructura plural y civilista. Todo esto es... No hay libertad de ninguna especie, ninguna índole, así que no lo van a permitir. El no, que tú vayas allí y digas no, realmente se puede reflejar en la cantidad y en el número que ellos entiendan conveniente. Pero lo que sí se va a reflejar siempre, y por supuesto que lo pueden manipular también, por eso te decía que cada quien tiene el espacio para opinar, creo yo, y defender una u otra posición. Bueno. Yo soy partidario de la abstención, de no participar. Me parece que ese es el no más rotundo, desconociendo por completo esta convocatoria y desconociendo todavía más vehementemente la autoridad del castrismo. Bueno, no es no, y en todo caso aquí, agradeciendo la presencia de Pedro, resaltar dos cosas. Primero, que las elecciones y los referéndums manipulados son el instrumento de las dictaduras. En el desarrollo de las dictaduras castrochavistas, desde que lleva Chávez, cuando copan Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador con Correa, hacer elecciones y hacer referéndums es la práctica habitual para suplantar la voluntad popular. Y segundo, que para que haya elecciones que tengan algún valor, sobre todo en temas constitucionales, pero en todo tema electoral, las elecciones tienen que ser libres y tienen que ser justas. Y la dictadura cubana no presenta ninguno de esos elementos. Gracias, Pedro. Y el tema de la semana nos lleva al Brasil, al presidente Bolsonaro, al inicio de su gestión, a la línea política que ha marcado en defensa de la libertad y la democracia en las Américas y al señalamiento muy claro que ha hecho en su discurso de posesión con relación a un concepto que es el de identificar al adversario, identificar al enemigo. Bolsonaro ha dicho muy claramente que en el Brasil hay un enemigo que ha destrozado la economía y la sociedad brasilera y que ese enemigo ha ido disfrazado de socialismo, que es el Partido de los Trabajadores, que ha llenado de corrupción no solamente el Brasil y las Américas, sino que ha puesto en marcha un proceso de expansión de un sistema de crimen organizado que ahora Bolsonaro empieza a desmontar. Deseamos el mayor de los éxitos a este proceso que está siendo objeto de mucha expectativa, tanto regional como mundial, y que está siendo también sujeto de unos ataques implacables de parte de los afectados por la recuperación de la democracia y la libertad en el Brasil. Con esto quiero hablar con nuestra directora Beatriz Rangel. Beatriz, nos toca contigo tocar
la columna de la semana. Tú has escrito en inglés y en español esta semana una columna que ha llamado mucho la atención y que ha tenido extraordinaria cantidad de visitas. Cientos de miles de visitantes en todas las redes están leyendo y comentando tu columna que se llama "En Bolivia el emperador está desnudo". ¿Cómo es esta cosa que Bolivia tiene emperador? Bueno, claro, es que dice referencia al cuento de hadas porque el jefe de la nación Tacana le dio una declaración al New York Times donde le dice: mira, este señor Evo Morales primero está violando todas las reglas de las naciones originarias y segundo, él no es miembro de ninguna nación originaria y no lo reconocemos como tal y no lo queremos como líder y creemos que tiene que haber un nuevo líder para la nación plurinacional boliviana. ¿Qué significa eso? En Occidente y en las Américas y en todos los establishments de poder del mundo, el señor Morales ha pasado como un representante de estas naciones originarias. Y resulta que las naciones originarias no lo reconocen como tal. Entonces es importante ver cuáles fueron sus orígenes. Se ha presentado como indígena y no es indígena. Esa es tu primera afirmación. Exacto. No, bueno, étnicamente puede tener sangre indígena. No, es un pero mestizo como no todo es un boliviano. tipo que comparte esa cultura, puesto que no habla ni aymara ni quechua, que son los lenguajes de las naciones originarias de Bolivia. En segundo lugar, no participó nunca en los consejos estatales que agrupan esas naciones y que son creación de un señor que se llama Víctor Paz Estenssoro en los años 50 para darle participación a las naciones El originarias. expresidente Paz Estenssoro, que con la Revolución Nacional integra a las naciones originarias para construir la nación boliviana. Exactamente, y le da representatividad. Y entonces, así como los tacanas tienen a su jefe que se llama Nelo Yarari, todas las demás tienen un jefe que integran estos consejos. Y en estos consejos se deciden cosas muy importantes. Esta nación tacana se acaba de ganar un premio importantísimo en el mundo. Las Naciones Unidas le han concedido el premio Ecuador por su increíble de reforestación de la selva boliviana. Ahora, este señor Morales, que pasa por ser un miembro de una de estas naciones, resulta que no habla los idiomas. Resulta que él nació en Oruro, pero se fue para el Chapare. En el Chapare fue beneficiario de una donación de tierra que hizo el presidente Sánchez de Lozada a los ex empleados de las empresas del Estado que estaban quebradas, entonces les dieron unos terrenos agrícolas en el Chapare para que tuvieran un medio para crear riqueza. Y entonces ahí, en vez de dedicarse a eso, el señor se dedicó a jugar fútbol por una parte y por la otra parte a representar a los que sembraban coca. Y claro, detrás de ese movimiento de los sembradores de coca habían dos intereses: los legítimos de las naciones originarias, que desde tiempos inmemoriales han estado tomando eso en té y lo han usado para diferentes mezclas. Pero no en para esa salud. zona, porque la coca legal en Bolivia está en los Yungas, no en el Chapare. Bueno, y este señor, bueno, donde esté, este señor se dedicó a representar el movimiento para sembradío de coca y eso tenía, claro, gente de las naciones originarias, pero tenía también detrás los señores que usan la coca para extraer una renta absolutamente criminal y un arbitraje criminal que es el que está vinculado a la cocaína. Entonces, por primera vez alguien dijo: el señor está desnudo porque el señor no nos representa y no veo por qué podemos en el mundo tenemos que seguir respetando a alguien que viene de semejantes orígenes. Lo que tu artículo nos está diciendo, y por eso ha llamado tanto la atención, es que Evo Morales es un impostor, no es un indígena, ha sido desconocido por las naciones originarias que integran la nación boliviana y está dedicado a sostener la producción de cocaína. Además, lo que él ha hecho conjuntamente con lo que hicieron un conjunto de militares sirvió para crear el primer narcoestado en América Latina, porque el primer narcoestado fue Bolivia, después vino Colombia y ahora es Venezuela, que es el que todo el mundo habla. Y si por alguien no quiere saber de esta verdadera historia, yo les recomiendo que lean este libro escrito por Aida Levy, que era la esposa de Roberto Suárez, y Roberto Suárez era el rey de la cocaína en Bolivia, él fue el que empezó el negocio, el que lo hizo global, lo hizo internacional. Entonces, este libro es fundamental para entender qué es Bolivia, cómo lo que pasó en Bolivia creó las bases para lo que ocurrió después en Colombia con Pablo Escobar y compañía, lo que pasó en Venezuela y cómo Cuba ingresó
en el tema del narcotráfico, porque aquí ella señala perfectamente una entrevista en la cual ella estaba viajando con su marido y la hubo en Cuba para hacer un arreglo con los productores de cocaína y recibir el gobierno de Cuba dinero por eso. Yo recomiendo este libro para todo el mundo para que entiendan dónde estamos en América Latina con estas dictaduras. Muy bien, o sea que el elemento que nos deja Beatriz hoy día es que además de violación a los derechos humanos, además de oprobio para los pueblos, las dictaduras son narcoestados. Bolivia con la producción de coca y de cocaína que amenaza a toda la región, Venezuela como el eje de comercialización, Nicaragua como un soporte para el comercio y el lavado, y Cuba como la dirección de toda esta organización que no es actual, data de la década de los 70, de los 80, en que ya Cuba estaba metida en el negocio del narcotráfico. Claro. Muy bien. Dicho esto, vamos a irnos a Nicaragua. Y con Nicaragua al secretario general de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, Luis Almagro, que ha puesto en marcha, con el apoyo de todo el Consejo Permanente, la aplicación de la Carta Democrática Interamericana respecto a la dictadura de Nicaragua liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. En este contexto, cuando los líderes caen en el precipicio de la dictadura y no se dan cuenta y o no se quieren dar cuenta, la OEA debe actuar. La OEA existe y siempre existirá para proteger y estar al lado de las víctimas de los derechos de los pueblos, en este caso del pueblo nicaragüense. La reciente expulsión de la CIDH, del MECEN y el GIEI es prueba de ellos. Al sistema interamericano de derechos humanos no hay que suspenderlo, no hay que temerle. Quien lo hace tiene que esconder y que maquillar. Aquí se llega a un límite donde la responsabilidad de mantener la democracia y la justicia en Nicaragua se traslada al sistema de pesos y contrapesos de la comunidad internacional, en específico de la comunidad interamericana. Es inevitable, nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. La solución a la falta de democracia y derechos humanos en Nicaragua es un asunto de la región entera. La solución es todavía política y diplomática y contamos con los instrumentos normativos interamericanos para abordarlo. Y que para bien o para mal los incluye a ustedes, al gobierno. El futuro de Nicaragua no puede ser uno con un Ortega dictador. Qué bueno sería con un Ortega demócrata. Nicaragua ya ha sufrido mucho en su historia. Ciertamente tiene más años acumulados de dictadura que de vida de democracia en total. Esto no es un juego político. Esto se trata de la vida y derechos de los nicaragüenses. Reconocemos que al inicio el presidente Ortega mostró apertura por un camino hacia la democracia y la justicia. Es decepcionante observar cómo ha cambiado la dirección y se ha lanzado en ese precipicio de las dictaduras. Comenzar el camino de la Carta Democrática Interamericana se abre también un camino para que su gobierno reconsidere sus acciones. La Carta así lo prevé. Y quisiera aferrarme a esa última esperanza, a la esperanza que usted y su gobierno recuperen la dignidad revolucionaria, la dignidad de la autocrítica, la dignidad de buscar la verdad, reconocerla y hacerla responsable, hacerse responsable, la dignidad de asumir errores, la dignidad de mostrarle a los jóvenes ilusionados por la idea de una sociedad más justa que los proyectos colectivos son más importantes que las personas que están circunstancialmente en el poder. Y por supuesto, más importantes que los privilegios que ostentan esas personas. La dignidad es volver a las raíces. La dignidad es volver a los principios que los llevaron a la reconciliación nacional y a la democracia en Nicaragua. Tengan toda la seguridad que por el bien de Nicaragua y su gente pondremos estos principios en práctica. Las acciones a futuro por las que trabajaremos están restablecer el diálogo nacional, iniciar los procedimientos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, como solicitáramos este Consejo Permanente en la sesión del 19 de octubre del corriente año. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que denuncie los crímenes cometidos incluidos en su informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solicitar al Consejo Permanente que remita al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el informe del Grupo Independiente y pida una reunión para su exposición.
decir expresamente que de continuarse cometiendo crímenes de lesa humanidad, solicitaremos a los estados parte de la OEA, así como a todos los estados democráticos que bajo el concepto de justicia universal, los funcionarios nombrados como inductores y ejecutores en el informe del grupo de expertos sean detenidos y juzgados en sus respectivos territorios por dichos crímenes, activando así la justicia universal. Enviaremos las conclusiones del GIEI a la Unión Europea para que sean tenidos en cuenta en sus relaciones. Hasta el año 2017, las dictaduras en las Américas eran 5 con claridad: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y el Ecuador. Pero en el Ecuador fue electo el candidato oficialista, el delfín del dictador Rafael Correa, no sin denuncias de fraude y críticas a un proceso electoral muy ensombrecido, pero Lenín Moreno juró como presidente. Y sorpresa, después de su juramento como presidente, empezó un cambio, una convergencia que está llevando a devolverle al Ecuador la democracia, al punto que hoy día Ecuador ya no cuenta en la lista poco honrosa de los países dictatoriales de las Américas. Esto ha sucedido porque Lenín Moreno se ha separado de la conducta autoritaria, totalitaria, violadora del Estado de Derecho y de los derechos humanos impuesta por Rafael Correa, y ha empezado un proceso de devolución, de restitución progresiva de las condiciones de división e independencia de poderes, de Estado de Derecho, de libertad, de respeto a los derechos fundamentales, o sea, de reponer los elementos esenciales de la democracia. En los últimos días, al empezar este año, el presidente Lenín Moreno, después de una gestión que en el 2018 ha estado marcada por ir destrozando los elementos de la dictadura que había instituido Correa, ha hecho una importantísima declaración acusando públicamente a Correa y a sus cómplices de la corrupción cometida en el Estado, presentando para esos 5 casos. Veamos al presidente Lenín Moreno acusar a la dictadura de Correa y a Correa por delitos de corrupción que pretende sean juzgados, como deben ser juzgados, para restituir y dar un paso más adelante en el proceso de devolverle la democracia al Ecuador. Queridos ecuatorianos, prometí una cirugía mayor a la corrupción y para ello estamos actuando, siempre dentro de las competencias que tiene el Ejecutivo. Lastimosamente, no hemos tenido todos los resultados esperados. Muchos de los que abusaron y mal utilizaron los recursos públicos aún no rinden cuentas a la justicia ecuatoriana. En mi gobierno hemos presentado más de 500 denuncias de corrupción del régimen anterior. Como resultado, la Contraloría indica que existen 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal. Todos esos casos ya reposan en manos de la Fiscalía General del Estado. Uno de los pilares de mi gestión en esta cirugía mayor contra la corrupción fue la suscripción de un acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para investigar posibles hechos de corrupción en el país. He recibido oficialmente ya la evaluación técnica del primer acuerdo firmado con la ONU, que fue realizada a los proyectos petroleros ejecutados por Petroecuador, que son la Refinería Estatal de Esmeraldas, la Refinería del Pacífico, el Terminal Marítimo Monteverde, el Poliducto Pascuales Cuenca y la planta de gas natural Bajo Alto. Las conclusiones son tan vergonzosas y escandalosas que he decidido presentar una denuncia con los informes íntegros ante la Contraloría General del Estado y la Fiscalía General del Estado también, para que se investiguen todos los delitos que se hubieran cometido perjudicando a los ecuatorianos. Por ejemplo, en el caso de la Refinería Estatal de Esmeraldas, el 99% de la inversión se contrató a dedo y solo el 1% por concurso. La rehabilitación de esta refinería costó 2.230 millones, a pesar de que el presupuesto inicial fue de 754 millones y no sirvió para nada la reparación realizada. Es decir, triplicaron el valor presupuestado y no arreglaron la refinería. En el caso de la Refinería del Pacífico en Manabí, solo en obras, terrenos, vías, campamentos y otros existe un 23% de sobreprecio. La compañía que hizo el proyecto es la misma que fiscalizó su trabajo,
por lo cual habría un claro conflicto de intereses. Para el desarrollo del proyecto se destinaron 1.521 millones, recursos que están abandonados por un conflicto con Venezuela y su empresa PDVSA. Con ese dinero, con esos 1.500... Esta es una manera muy importante de salir de la dictadura y retornar a la democracia, y creemos que en ese camino el presidente Lenín Moreno está haciendo un gran trabajo. Ya quisiera Venezuela, Bolivia o Nicaragua un candidato oficialista de ese tipo que le dé vuelta a la dictadura. Pero como todas las semanas hablamos de hechos de dictadura, está con nosotros nuestra directora y periodista María Fernanda Egas para seguir sobre este tema del Ecuador. Usted es ecuatoriana, ha visto la corrupción, los abusos del dictador Rafael Correa en primera persona, y ahora estamos viendo el cambio. ¿Qué hay de esto? Bueno, Carlos, yo creo que inicialmente podría decirse que sí, se vive en Ecuador un ambiente diferente, un ambiente sin el autoritarismo que marcó los 10 años de gestión de Rafael Correa. En este momento ha habido una transición, se puede decir, como decimos, del fin del candidato oficialista para llegar a respetar la separación de poderes en el Ecuador y la restitución de la justicia, sin la cual no se podría llegar a tener una estabilidad, que es lo que estamos buscando en este momento. Así fue que Ecuador, en este 2019, se encontró con la noticia de que el presidente Lenín Moreno daba a conocer los resultados de esta auditoría hecha mediante un acuerdo anticorrupción con las Naciones Unidas y 3 auditoras extranjeras. Entonces, los resultados que ha mostrado el presidente y que él ha dicho que él mismo los ha llevado a Contraloría, van a tener un curso del cual él no ha adelantado nombres todavía, ni las entidades que todos sabemos cuáles son, porque son las... Han habido denunciantes previos, sí, exactamente, ¿no? Periodistas, ciudadanos que han señalado esto, y esta es una reacción de Lenín Moreno a la denuncia Exactamente, pública. Se puede encontrar de quiénes se trata, porque hay un periodista que se llama Fernando Villavicencio, quien ha investigado el tema de la corrupción petrolera y energética desde el origen. Muy importante, vamos a seguir sobre este tema que no se agota. Se ha avanzado de manera importante en el Ecuador, pero falta aún mucho más. Amigos, Libertad y Democracia se despide hasta la próxima semana, poniendo siempre el dedo en el lugar de evitar la impunidad y defender la libertad.